Me quedé paralizado en el salón de mi propia casa, con el móvil en la mano y la voz de Carmen retumbando como un trueno seco. Tus hijos no son de aquí, no pertenecen a esta familia. Escupió, roja de ira, señalándome con el dedo como si yo fuera un intruso. Mis dos niños, Alex y Lucía, de 8 y 6 años, estaban en su habitación jugando, ajenos a que su abuela acababa de negarles el derecho a existir en ese árbol genealógico que tanto presumía. Yo no grité. No levanté la voz. Solo sentí como algo se rompía dentro de mí. No con estruendo, sino con un crujido lento. Como una rama que se parte bajo el peso de la nieve. Carmen era la viuda de un notario respetado en Gracia. Una mujer que había construido su identidad sobre la pureza de la sangre catalana. Sobre apellidos que se remontaban a la República. ¿Y ahora? Con una sola frase. Borraba a mis hijos porque yo. Javier Ruiz. Madrileño de origen humilde. Había osado casarme con su hija Elena. La gente como tú siempre termina mostrando lo que es. Añadió, bajando la voz pero sin suavizar el veneno. Extranjeros en nuestra casa. Extranjeros. En la casa que Elena y yo habíamos pagado con hipoteca. Con mis turnos extras en la consultora financiera. Con sus clases particulares de inglés. Extranjeros porque mis abuelos eran de Extremadura. Porque no hablaba catalán fluido hasta los 30. Porque no pertenecía al círculo de amigos de toda la vida de los Almiral. Esa noche, después de que Carmen se marchara dando un portazo, Elena intentó calmarme. Mamá está mayor. Javi. Dice cosas sin pensar. Pero yo vi el titubeo en sus ojos. Esa microexpresión que aparece cuando alguien sabe más de lo que dice. No insistí. Me fui a la cocina. Abrí una cerveza y me quedé mirando la etiqueta como si pudiera encontrar respuestas en el papel mojado. ¿Por qué no contesté? ¿Por qué no defendí a mis hijos allí mismo? Porque en ese momento aún creía que el silencio era dignidad. Que tragarse la humillación era ser adulto. Que el amor de Elena bastaría para compensar el desprecio de su madre. Me equivoqué. Durante semanas. Carmen siguió viniendo los domingos a comer. Traía tupper con escudella que los niños tenían que aprender a comer como catalanes de verdad. Criticaba mi forma de cortar el pa de pajes. Mi acento al decir gracias. La escuela pública donde llevábamos a los niños en lugar del colegio concertado catalán donde habían estudiado Elena y su hermano Marc. Yo sonreía. Asentía. Servía el vino. Y cada vez que ella soltaba una puya, sentía como una capa fina de resentimiento se depositaba en mi pecho. Como polvo que nunca se barre del todo. Una tarde, mientras recogía la mesa, encontré en el bolso de Carmen, que siempre dejaba abierto como desafío, un sobre con fotos antiguas. No pude resistirme. Saqué una, era Elena de niña. Con su padre. En la playa de la Barceloneta. En el reverso. Una dedicatoria, para mi princesa. La única que importa. La única. Guardé la foto en el bolsillo. No sabía por qué. Solo sentí que necesitaba algo tangible de esa guerra que se libraba sin balas. Esa noche, mientras Elena dormía, abrí el portátil y empecé a buscar en las cuentas bancarias compartidas movimientos extraños. Llevaba meses notando retiradas en efectivo que no cuadraban. Pequeñas, pero constantes. Elena decía que eran para clases de yoga. Para regalos. Yo ya no preguntaba. Encontré 800 euros a una cuenta que no reconocía. El beneficiario, Marc Almiral. Su hermano. Marc. El hijo pródigo que vivía en Madrid desde hacía 10 años.
El que apenas llamaba excepto para pedir dinero para un proyecto. El que Carmen defendía siempre, Mark es sensible. Necesita apoyo. Apunté el número de cuenta. Cerré el portátil. Me quedé mirando el techo hasta el amanecer. No era solo desprecio lo que sentía hacia Carmen. Era algo más hondo. Más peligroso, la certeza de que si no hacía nada, mis hijos crecerían oyendo que no pertenecían. Que su padre era una mancha en el linaje perfecto. Y yo no podía permitirlo. Pero aún no sabía cómo. Los meses siguientes fueron un ejercicio de contención que me estaba costando la salud. Perdí 5 kilos. Dormía a ratos. En el trabajo, mis jefes notaban que llegaba temprano y me iba tarde. Como si la oficina fuera un refugio. Carmen intensificó sus visitas. Ahora traía regalos solo para los niños de sangre almiral. Decía en broma. Pero la broma tenía colmillos. Un día llegó con un árbol genealógico impreso. Grande. Enmarcado. Lo colgó en el salón sin pedir permiso. Mis hijos no aparecían. Solo Elena y Mark como ramas principales. Es provisional, dijo Elena. Incómoda. Mamá lo hará completo después. No lo hizo. Yo empecé a documentar todo. Grababa conversaciones con el móvil escondido en el bolsillo. Tomaba fotos de los regalos diferenciados. De las expresiones de los niños cuando su abuela los ignoraba para abrazar solo a Elena. ¿Por qué lo hacía? Al principio me dije que era para protegerme. Por si algún día necesitaba pruebas en un juicio de custodia o algo así. Pero en el fondo sabía que era otra cosa. Estaba construyendo un arsenal. Una noche. Elena llegó tarde. Olía a tabaco. Aunque había dejado de fumar años atrás. Reunión con clientes. Dijo. Besó a los niños y se metió en la ducha. Revisé su móvil mientras cargaba. Contraseña, la fecha de boda. Patético lo predecibles que somos. WhatsApps con Mark. No eran mensajes de hermanos. Necesito más tiempo. Escribía ella. Javi sospecha algo. Pues acelera. Mamá ya ha hablado con el abogado. La casa está a nombre de los dos. Pero con la donación anticipada. Donación anticipada. El corazón me latió tan fuerte que creí que despertaría a los niños. Carmen había donado en vida la parte de Elena de la herencia paterna, el piso de Gracia donde vivíamos. Pero solo a nombre de Elena. Yo no figuraba en ningún sitio. Llevábamos 12 años pagando hipoteca juntos. Pero legalmente. Era de ella. Me senté en el suelo del pasillo. Con la espalda contra la pared. Sentí náuseas. No era solo desprecio familiar. Era un plan. Despojarme lentamente. Hacerme irrelevante. Hasta que me fuera por mi propio pie o me echaran. ¿Y los niños? Si nos separábamos. ¿Qué juez en Cataluña priorizaría a un padre madrileño sin propiedades frente a una madre catalana con familia arraigada? Respiré hondo. Cerré el móvil. Lo dejé exactamente donde estaba. Esa noche no dormí. Planeé. No iba a explotar. No iba a confrontar. Eso era lo que esperaban, que perdiera los nervios. Que pareciera el loco. El agresivo. El que no encaja. Iba a ser más listo. Empecé a investigar a Mark. Su proyecto en Madrid era una startup de criptomonedas que no despegaba. Deudas. Avales de Carmen. Préstamos personales de Elena que yo ignoraba. Y Carmen. Su pensión de viudedad apenas cubría el mantenimiento del piso antiguo en el Eixample donde vivía.
Dependía de las rentas de propiedades que había traspasado a sus hijos. Propiedades que ahora usaba como arma. Necesitaba aliados. Gente que conociera sus debilidades. Contacté con Rosa, la hermana pequeña de Carmen, con la que apenas se hablaba desde hacía 20 años por una herencia mal repartida. Rosa vivía en Tarragona. ¿Jubilada? ¿Sola? Le envié un mensaje inocente por Facebook: hola. Soy Javier, el marido de Elena. Me gustaría hablar de familia. Aceptó tomar un café. Mientras tanto, en casa fingía normalidad. Cocina paella los domingos, para que los niños conozcan las dos culturas. Decía con sonrisa tensa. Carmen lo probaba y arrugaba la nariz: demasiado arroz bomba. No es como el de aquí. Yo sonreía. Servía más vino. Y grababa. Rosa fue una mina. Tomamos café en una terraza en Rambla de Cataluña. Era más frágil que Carmen. Pero los ojos tenían la misma astucia. Mi hermana siempre fue la lista. Dijo después del segundo carajillo. Se quedó con todo después de muerto papá. Yo firmé lo que me puso delante porque era viuda y tenía niños pequeños. Error. Le mostré fotos del árbol genealógico incompleto. De los regalos diferenciados. No mencioné aún el plan económico. Solo dejé que hablara. Carmen cree que la sangre lo justifica todo. Pero la sangre también es mía. Y me dejó fuera. Le pregunté por el testamento del padre. Rosa sonrió con amargura. Hay una cláusula de reversión. Si los bienes donados se usan para perjudicar a descendientes directos, puedo reclamar. Pero necesitaría pruebas de mala fe. Pruebas. Empecé a reunirlas sistemáticamente. Contraté un detective privado discreto, recomendado por un compañero de trabajo. No para seguir a Elena, eso me dolía demasiado, sino para documentar las reuniones de Carmen con el abogado de la familia. Fotos de ellos en la notaría. Copias de movimientos bancarios que pude obtener legalmente a través de un contacto en el banco, un favor que costó una botella de buen Rioja y una cena. Descubrí que Carmen había constituido un fideicomiso para los nietos de sangre pura. Mis hijos no estaban incluidos. El dinero iría directo a posibles hijos de Marx si los tuviera. O a asociaciones catalanistas si no. Cada descubrimiento era una puñalada. Pero también combustible. En casa. La tensión crecía. Elena estaba irritable. Distante. Los niños preguntaban por qué la yaya Carmen ya no les contaba cuentos. Una noche, después de acostarlos, Elena explotó: mamá dice que estás raro. Que revisas mis cosas. Mentí con calma: es el estrés del trabajo. Perdona. La abracé. Ella se dejó. Pero sentí su rigidez. Me pregunté si aún la amaba. O si lo que sentía era una mezcla tóxica de costumbre. Miedo y rabia. Decidí acelerar. Contacté con Mark por LinkedIn. Mensaje profesional: hola. Soy Javier. Elena me comentó tu proyecto cripto. Me interesa invertir. ¿Café en Madrid cuando baje? Aceptó enseguida. Fui a Madrid un viernes. Supuestamente por trabajo. Nos vimos en un bar cerca de Sol. Mark era más delgado de lo que recordaba. Ojeras. Sonrisa fácil. Habló de su startup. De las perspectivas. Pidió 50.000 euros. Le dije que lo pensaría. Le invité a más copas. Al cuarto whisky. Soltó: mamá está preocupada por los niños. Dice que no llevan bien la mezcla. Que quizás sería mejor que Elena. Ya sabes.
¿Qué Elena qué? Pregunté con voz neutra. Se encogió de hombros. Que criara sola. Tú eres buen tipo. Pero no encajas. Ilegalmente. ¿La casa? Grabando todo. Al volver a Barcelona. Escuché la grabación 10 veces. Cada palabra era una bala. Pero aún no disparé. Necesitaba que confiaran. Que bajaran la guardia del todo. Empecé a ser el yerno perfecto. Llevaba a Carmen al médico. Ayudaba con la compra. Escuchaba sus historias de la guerra civil como si fueran nuevas. Y ella se relajó. Empezó a hablar más de la cuenta. Una tarde. Mientras tomábamos café en su piso de l'Eixample. Dijo, cuando Elena se dé cuenta de que los niños necesitan raíces de verdad. Te lo agradecerá. La gente como tú no dura en familias como la nuestra. Sonreí. Seguro que sí. Carmen. En mi cabeza. La frase resonaba, la gente como tú no dura. Pronto iba a demostrar quién duraba más. El punto de no retorno llegó en Navidad. Carmen organizó la cena en su casa. Como siempre. Invitó a primos lejanos. Amigos del colegio de Elena. Yo llevé el turrón y el cava. Sonreí en todas las fotos. Durante los postres. Sacó el tema. Este año hemos avanzado mucho con el fideicomiso. Anunció orgullosa. Para preservar lo nuestro. Miradas de aprobación. Alguien preguntó por los niños. Alex y Lucía están bien. Dijo Elena rápido. Carmen sonrió con indulgencia. Claro. Pero hay que pensar en el futuro. ¿En quién heredará de verdad? Sentí la sangre fría. Era el momento. Saqué el sobre que llevaba preparado. Carmen. Tengo una sorpresa para ti también. Puse sobre la mesa copias de documentos, las transferencias a Mark. El fideicomiso excluyente. Emails impresos donde Carmen hablaba con el abogado sobre proteger los bienes de influencias externas. Silencio. ¿Qué es esto? Preguntó Carmen. Vaya. Pruebas. Dije con calma. De que llevas años planificando despojarme a mí y a mis hijos de lo que hemos construido juntos. Incluyendo esta casa. Que pago yo mensualmente. Elena me miró como si no me conociera. Javi. Levanté la mano. Espera. Amor. Hay más. Saqué la grabación de Mark. La reproduje en el móvil. Volumen alto. La voz de Mark llenó el comedor, legalmente. La casa es de Elena. Tú no tienes nada. Mamá lo tiene todo atado. Carmen se levantó. Esto es ilegal, grabaciones sin consentimiento. En Cataluña. Grabar conversación en la que participas es legal. Respondí. Lo comprobé. Los invitados murmuraban. Alguien se levantó para irse. Rosa. ¿A quién había invitado discretamente? Habló desde el fondo, Carmen. También tengo documentos. De la donación que me excluyó. Si hay mala fe. Puedo reclamar mi parte. Caos. Carmen gritó. Elena lloró. Mark no estaba. Pero le envié la grabación por WhatsApp con un mensaje, Feliz Navidad. Salí de allí con los niños. Elena intentó detenerme. ¿A dónde vas? A casa. Nuestra casa. La que pagamos juntos. Los días siguientes fueron guerra abierta. Abogado contra abogado. Denuncia por injurias de Carmen. Contradenuncia por discriminación y planificación de despojo.
Los niños preguntaban por qué la yaya ya no venía. Les dije la verdad adaptada: la yaya está enfadada porque cree que papá no es suficientemente bueno. Pero papá os quiere más que a nada. En el juzgado. Las pruebas hablaron. El fideicomiso se congeló. La donación anticipada se revisó por posible fraude de ley. Carmen perdió credibilidad. Los primos se apartaron. Martes apareció a Portugal con deudas. Elena se quedó conmigo. Al principio por los niños. Después. No sé. A veces la miro y no reconozco a la mujer con la que me casé. Yo gané. Legalmente. Pero cada noche me despierto con la voz de Carmen: la gente como tú no dura. Y me pregunto si tiene razón. Porque para ganar, tuve que convertirme en alguien que calcula cada palabra. Que guarda rencor como inversión. Que disfruta viendo caer a otros. ¿Valió la pena? El proceso judicial duró 8 meses. 8 meses de declaraciones. Peritajes. Lágrimas fingidas y verdaderas. Carmen se presentó como víctima, una viuda mayor manipulada por un yerno ambicioso. Pero los emails eran claros. Las grabaciones. Irrefutables. El juez dictaminó la nulidad parcial de la donación por abuso de confianza. La casa pasó a ser ganancial. El fideicomiso se disolvió, el dinero volvió al patrimonio común. Con participación obligatoria de mis hijos. Carmen tuvo que vender su piso de l'Eixample para pagar costas y devolver parte de lo traspasado irregularmente. Se mudó a un apartamento pequeño en San Andreu. La vi una vez más. En el pasillo del juzgado. Estaba encorvada. El pelo teñido mal. Sin la arrogancia de antes. Has destruido a esta familia. Me dijo con voz temblorosa. No. Respondí. Tú lo hiciste cuando decidiste quién pertenecía y quién no. No contestó. Se fue apoyada en el brazo de su abogada. Elena pidió el divorcio 3 semanas después de la sentencia. No te reconozco. Javi. Te has vuelto frío. Calculador. Tal vez tenía razón. Los niños se quedaron conmigo la mayor parte del tiempo. Elena los veía fines de semana alternos. Se mudó a un piso cerca de su madre. A veces. Cuando los llevo al parque. Alex pregunta: ¿por qué la yaya dijo que no éramos de aquí? Le respondo: porque tenía miedo de perder lo que creía suyo. ¿Y ahora lo ha perdido? Sí. ¿Estás triste? Papá. A veces sí. A veces no. El rencor se fue apagando. Como una brasa que ya no encuentra oxígeno. Pero dejó marca. Trabajo más. Gano más. He comprado un piso más grande en el Poblenou. Con vistas al mar. Los niños tienen su habitación cada uno. Los domingos hacemos paella. Sin comentarios. He aprendido que la venganza perfecta no es la que destruye al otro. Es la que te obliga a mirarte al espejo y preguntarte cuánto de ti has perdido por el camino. Han pasado 2 años. Carmen murió el invierno pasado. Un infarto. Elena me llamó para decírmelo. Fui al tanatorio por los niños. Estaba sola. Mark no apareció. En el velatorio. Me entregó una caja pequeña. Esto era tuyo. Dijo. Dentro, la foto que le robé del bolso hace años. Elena de niña con su padre. En el reverso. Carmen había escrito con mano temblorosa: perdón. No lloré. Al salir. Elena me preguntó: ¿crees que valió la pena? La miré a los ojos. ¿Valió la pena proteger a mis hijos o convertirme en el monstruo que necesitaban para justificar su odio? No respondió.
Camino por la Barceloneta con los niños. El mar está gris. Pero ellos ríen. Y me pregunto. Mientras los veo correr. ¿Quién pertenecía de verdad? O la pregunta correcta es, ¿quién pagó el precio más alto por creer que alguien no pertenecía?